Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Karina Moreno Vargas, soy del grupo 9 de lectoescritura, estudio en la Universidad Nacional de Colombia Lingüística. Esta presentación se hace el 21 de junio del 2020. El título de mi ensayo es ¿Hasta qué punto el gobierno ha sido responsable en la pandemia del COVID-19 en Colombia? Epígrafe. Cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Séneca. Con el anterior epígrafe se quiere hacer énfasis en que aunque el gobierno de Duque, nuestro presidente, ha tenido comportamientos ejemplares por medio del Ministerio de Salud, ya que se realizaron bastantes estudios científicos y de proyección de la epidemia, el manejo de cuarentena había sido ejemplo para el mundo. Las medidas de distanciamiento social, el pico y género, el pico y cédula y todos los protocolos para ingresar o movilizarse por la ciudad. El pasado 19 de junio hubo un descontrol en el comportamiento de la ciudadanía con respecto al día sin IVA. Colombia aparece referenciado en el periódico de talla mundial The New York Times. Los desprotegidos por el gobierno como las personas de escasos recursos y venezolanos sufren el día a día de la pandemia. Por lo tanto, el siguiente ensayo se enfoca en la responsabilidad del gobierno en la pandemia del COVID-19, las posibles soluciones que se deben encontrar para mermar la crisis que se desató desde principios de marzo. A las 6 de la mañana comienza sus labores junto con sus asesores de gobierno. Ha puesto reglas muy estrictas en la casa de Nariño, casi vacía, pues los que allí trabajan deben hacerlo desde casa y de necesitar estar presencialmente deben justificarse. A Duque lo acompaña su primer círculo que sigue al pie de la letra lo que exigen las autoridades sanitarias. En ese grupo, además de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, están María Paula Correa, Diego Molano, Luis Guillermo Plata, Clara María González, Alejandro Salas, Hassan Nazar, Carlos Cortés, Víctor Muñoz y Federico Hoyos. Las reuniones se dan en el Salón Bolívar, hoy acondicionado como una sala de crisis. Al transcurrir la epidemia, el presidente ha extremado sus medidas personales con los más cercanos colaboradores y con su familia. Ha tomado distancia. Las obsesiones del mandatario han sido poder aplanar la curva del coronavirus y ampliar la capacidad médica del país. Aunque nuestro mandatario ha sido un gran ejemplo para el mundo por las medidas de confinamiento, la implementación de espacios de emergencia como la adaptación de Corferias para las UCI liderada por Claudia López y demás medidas de precaución como el pico y género, el pico y placa de las cédulas pares e impares, cabe destacar que ha tenido equivocaciones y que en algunos casos no ha sabido cómo manejar la situación, pues ha desatendido por momentos varios sectores de los que debe estar al frente permanentemente, como lo son el control de alzas de los precios de los artículos de primera, las personas que tienen que vivir de un sustento diario y el manejo de protocolos con respecto a la apertura de establecimientos comerciales. Para empezar con un tema trágico que se presenta en el país desde comienzos de la pandemia, tenemos que nombrar a estas personas que deambulan por todo el territorio colombiano, unos porque no tienen casa y otros porque tienen que sobrevivir. Colombia, el virus y los olvidados de siempre. Un título del New York Times. La situación en el país encierra una paradoja. El gobierno castiga a quien cumple la cuarentena, pero ha sido incapaz de condiciones que les permitan quedarse en casa sin morir de hambre. Dicen que se vaciaron las ciudades para esquivar la pandemia, pero en realidad no es cierto. En Colombia, que es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, excluyó todavía más a los marginados de siempre, pues hoy deambulan por ahí en busca de supervivencia y bajo mucha incertidumbre. Sí es cierto que ningún país estaba preparado para la pandemia. Colombia ya tenía una deuda con aproximadamente 9.5 millones de personas que viven en condiciones críticas. El coronavirus es una luz que encuentra al gobierno rezagado con las manos hurgando en los bolsillos y mil tareas por atender. Por eso es urgente que el gobierno dedique medidas a los más olvidados de su historia moderna, los colombianos pobres y los venezolanos migrantes que llegaron a este país huyendo de su propia tragedia, señala el New York Times. Ahora bien, es cierto todo lo anterior dicho. Referirnos a lo que pasó el 19 de junio
del 2020. Resulta indignante para muchos, pues la aglomeración de personas que se presentó en los principales almacenes comerciales nos puso nuevamente en los tabloides importantes de periódicos como el New York Times. Ese acontecimiento sin precedentes nos ha dejado muchas lecciones que deberían ser prioridad en estos momentos de crisis, como la inversión en el comercio electrónico. Todos nos esperábamos que el primer día sin IVA del año se convirtiera en un impulso económico que ya le hacía falta al país, ya que después de 3 meses de confinamiento en el sector económico, el que ha llevado la peor parte, el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos. Nadie imaginaba estas escenas de ninguna manera. La avalancha de clientes que se acumulaba en algunos establecimientos de comercio en las principales ciudades del país prendió las alarmas de las entidades sanitarias que temen un disparo en los contagios y por obvias razones le dio material a los detractores para señalar al gobierno de Colombia. Muchos de los colombianos que estaban en confinamiento se desbocaron en momentos de pandemia, cuando siguen vigentes normas de distanciamiento social, en el día que algunos compararon con el Black Friday de Estados Unidos. Los grandes descuidos que podrían resultar mortales, la masiva afluencia de compradores generó tumulto e incluso autoridades tuvieron que intervenir cerrando un par de ellos. Algunos mandatarios y políticos criticaron este tipo de actividad que pone en riesgo la salud del país. El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, reclamó que muchos ciudadanos por ganarse el descuento de su vida podrían perder la vida. No obstante, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, les recordó a los alcaldes y gobernadores que son corresponsables para hacer cumplir las medidas sanitarias. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, recordó que en el país se registraron 34 aglomeraciones. Por lo anterior, debemos tener en cuenta que aunque nuestro presidente Duque ha tratado de llevar esta crisis de mejor manera, la verdad es que se ha salido de las manos. Pero en vez de que el gobierno empiece a modificar estrategias para que otros, eh, el gobierno debe modificar las estrategias para que los otros 2 días sin IVA no pase lo mismo. El encierro de 3 meses fue lo que hizo que todo se saliera de control, lo cual sería muy oportuno que se encendiera las alarmas y se concientizara a la gente acerca de los riesgos que toma no llevar tapabocas, hacer el distanciamiento social y no asistir a lugares con mucha afluencia. Para reflexionar con respecto a la población desprotegida, es bastante complicado encontrar una pronta solución, ya que han sido años de insostenibilidad que, acompañados con la migración del vecino país, podría tardar bastante que Colombia consiga el equilibrio. Eh, una de las medidas que se debe tomar principalmente y que sería lo mejor es que el gobierno actuara de manera responsable y educara a toda la población en cuanto a las medidas de protección y a que la gente tome conciencia de no salir sin un propósito o sin alguna cosa importante que deba hacer. Gracias.